¿Cómo interpretar la prueba calórica? El resumen de la interpretación está en esta diapositiva. Primero debemos recordar que la prueba calórica evalúa el canal semicircular lateral y la porción superior del nervio vestibular, sin olvidar las estructuras centrales que participan en la prueba, como los núcleos vestibulares, los núcleos oculomotores. El hecho es que las respuestas calóricas pasan por estas vías, lo que hace que estas pruebas evalúen la función del sistema vestibular. Es que si repetimos la prueba calórica con calor y frío en el oído derecho e izquierdo y sumamos el total de las respuestas del oído derecho y restamos el total de las respuestas del oído izquierdo, básicamente estamos restando las vías comunes, lo cual es la parte central, y lo que nos queda es la actividad del canal semicircular lateral y la porción superior del nervio vestibular. Pero recordemos que este cálculo aplica solamente para la debilidad unilateral, que es el único parámetro que en verdad indica una pérdida de la función vestibular en el canal semicircular lateral o la porción superior del nervio vestibular en el lado más débil. En la fase aguda de la anomalía del paciente puede presentar nistagmo espontáneo. Este nistagmo puede alterar la línea base de la prueba calórica, pero no la respuesta total de cada oído. La debilidad unilateral puede ser causada por enfermedades que afectan el laberinto o el nervio vestibular o la irrigación sanguínea de estas estructuras. Otras anomalías como la preponderancia direccional, la debilidad bilateral, la hiperactividad, las fallas en la supresión por fijación son hallazgos sin localización exacta o en otros casos hallazgos centrales. Aquí vemos una respuesta normal. Se evidencia que todas las 4 irrigaciones tienen aproximadamente la misma intensidad, el mismo perfil. Se supone que en un diagrama la línea base está hacia los 0 grados por segundo. Todos los picos tienen el mismo valor, aproximadamente de 20 grados por segundo. Y hay un declive cuando el paciente hace la supresión. Entonces, después de la luz de supresión hay un declive en la respuesta. Si se seleccionan las respuestas adecuadamente y se ven los nistagmos después de la fijación, se puede llegar a que la conclusión es que esta es una respuesta normal. La anomalía más común en la prueba calórica es la debilidad unilateral. A primera vista es evidente que las respuestas del oído derecho en este caso son más bajas que las respuestas del oído izquierdo. En la respuesta de cada oído se evidencia una apertura de esta parte. La apertura del oído derecho pues es mucho más pequeña, lo que indica una debilidad unilateral en el oído derecho. En el cálculo podemos ver una debilidad unilateral del 64%. No podemos decir nada más de esta prueba porque toda la línea base empieza desde 0. Esto nos indica pues que la verdad no hay un nistagmo espontáneo y en verdad esto corresponde a una lesión crónica estáticamente compensada. Si fuese una lesión aguda, veríamos el desplazamiento de todas las respuestas en una dirección u otra. Y esto es lo que sucede acá. Este paciente tiene una debilidad unilateral muy ligera de 31% en el oído derecho, pero todas las irrigaciones están desplazadas hacia el calor derecho y frío derecho, lo que significa que hay un nistagmo izquierdo, y esto es lo que se espera en una lesión aguda del lado derecho, tener un nistagmo espontáneo izquierdo.
Si se mira la intensidad del nistagmo alrededor del tiempo cero, es alrededor de 10 segundos, de 10 grados por segundo. Entonces debe verse también un nistagmo de 10 grados por segundo en las pruebas posicionales, específicamente en la posición supina, y esto representa una lesión no compensada o aguda con un nivel significativo de nistagmo espontáneo. Como lo mencionamos, el criterio para anormalidades es del 25%, en algunas personas pueden usarlo un poco más bajo, hacia el 20%. La localización de la debilidad unilateral es una lesión vestibular periférica que involucra el canal semicircular lateral o sus vías aferentes en el lado con la respuesta más débil, que es usualmente la porción superior del nervio vestibular. Esta puede ser causada por enfermedades que afectan el laberinto o el nervio vestibular o el suministro sanguíneo a estas estructuras. Las lesiones no compensadas o agudas pueden corresponder a una laberintitis de origen viral o bacteriano, neuritis vestibular, enfermedad de Meniere en sus episodios iniciales, conmoción laberíntica, infarto laberíntico. En estos casos encontraremos una debilidad unilateral acompañada de un nistagmo espontáneo significativo. Una vez llega a la fase compensada o crónica, el nistagmo espontáneo desaparecerá, pero la debilidad permanece, tanto como la lesión sea estable. Por ejemplo, la laberintitis viral y bacteriana y la neuritis vestibular, ambas tienen una fase aguda y una fase crónica. La enfermedad de Meniere en etapa tardía presenta una debilidad prominente, a diferencia de la etapa inicial, donde si bien el paciente presenta una debilidad, esta desaparece una vez el paciente supera los episodios. Los schwannomas vestibulares usualmente no tienen una fase aguda, pues el tumor crece lentamente y el paciente va compensando. Las lesiones centrales que afectan la rama que entra en la zona del nervio vestibular, como la esclerosis múltiple. Si la placa involucra la rama que entra en la zona del nervio vestibular, estos pacientes comúnmente tendrán debilidad calórica, pero habrá otros signos del sistema nervioso central que permitan diferenciarla de lesiones periféricas. En cuanto a la preponderancia direccional, la mayoría de las personas usan 30% como límite normal. En cuanto a la localización, este criterio no aporta ningún valor. Y de nuevo, menciono que es necesario revisar la presencia de nistagmo espontáneo en lugar de ir directo a la preponderancia direccional. Aquí vemos un ejemplo de un desplazamiento de la línea base de 10 grados debido a un nistagmo de dirección izquierda, y esta es una cantidad significativa de nistagmo espontáneo que ha de ser considerada anormal. En un caso que es extremadamente raro, ya que tenemos un criterio real de normal y anormal, si es anormal puede corresponder a una asimetría de la ganancia en las neuronas vestibulares secundarias, en los núcleos vestibulares, pero de nuevo no sabemos mucha información al respecto para darle un significado a la interpretación. La siguiente anomalía es la debilidad bilateral o hiporreflexia. El criterio de nuevo no es uno solo, sino que hay una variedad de criterios que usan la respuesta total de ambos oídos menor a 12 grados por segundo. Y si miramos aquí el cálculo, serían 5 más 4, lo cual es igual a 9 grados, y en el otro oído tenemos 3
más 3, lo cual es igual a 6 grados. Es decir, que ambos son menores a 12 grados por segundo. Entonces, este paciente tiene una debilidad calórica bilateral. ¿Qué significa debilidad calórica bilateral? Bueno, en realidad no mucho. Es necesario tener una prueba secundaria para confirmar esta debilidad calórica bilateral que realmente corresponda a una pérdida vestibular bilateral y no a una falla en la transferencia de calor. Por ejemplo, si el paciente tiene una autoesclerosis bilateral, el calor no alcanzará el laberinto. Entonces siempre se debe tener una prueba secundaria, porque diagnosticar una prueba calórica con una debilidad bilateral es decir que el sistema no funciona. En el pasado, la prueba gold estándar en este tema era la silla rotatoria, pero hoy en día tenemos la prueba de video impulso cefálico, que es mucho menos costosa, se realiza en un área más pequeña y también se puede complementar con la rotación activa de la cabeza. Y antiguamente pues se hacía la prueba bilateral de agua helada, que realmente pues ya no se realiza ni se recomienda. Si una de estas pruebas, especialmente la silla rotatoria, confirma la lesión vestibular bilateral, se puede concluir que el paciente tiene una hiporreflexia bilateral. La localización en muchos casos es una pérdida bilateral de la función periférica, pero también podemos encontrar anomalías centrales que causan una debilidad bilateral. Por ejemplo, si alguien tiene un tumor en el cerebelo que bloquea las señales neurales hacia el sistema nervioso central, este paciente presentará una hiporreflexia bilateral. La mayoría de las etiologías son desconocidas, pero las conocidas incluyen la exposición a vestibulotóxicos, la enfermedad de Meniere, bilateral en este caso, malformaciones congénitas como malformaciones del oído interno, degeneración cerebelosa y tumores. La hiperreflexia o hiperactividad es un hallazgo raro en la prueba calórica. El criterio, como lo mencioné antes, no es del todo claro, se usan las respuestas del lado derecho o izquierdo que excedan un valor de 140 grados por segundo. En este ejemplo en particular, las respuestas de ambos oídos son extremadamente altas, 224, 232 grados por segundo, y es sospechoso el hecho de que se hayan culminado todas las 4 irrigaciones, porque un paciente que alcance una respuesta de 110 grados no es capaz de terminar la prueba. Entonces, si el paciente tuvo todas estas irrigaciones y si se ve al paciente demasiado estresado, sintiendo náuseas, debemos preguntarnos si esto es real y debemos examinar las calibraciones para considerar si hay algunos artefactos, porque esto es una respuesta hiperactiva y en este caso pues no deberían realizarse más de 2 irrigaciones. Cuando el paciente alcance más o menos unos 80 grados, será necesario detener la prueba. Si usted decide determinar la hiperactividad como real, entonces esto corresponde a una lesión central, probablemente debido a la pérdida de respuestas inhibitorias en los núcleos vestibulares. Esto se ha visto en pacientes con atrofia cerebelosa y enfermedades que afectan al cerebelo. No en este mismo nivel, pero se ha reportado algunos casos de síndrome de migraña y sensibilidad del movimiento, lo cual es entendible ya que puede haber un componente cerebelar en estos casos, por lo que es de esperar obtener respuestas más altas en las irrigaciones calóricas. La siguiente anomalía es la falla de la supresión por fijación. El criterio es de 60% o del 50% para considerarla anormal. Por ejemplo, en este paciente, si vemos el nistagmo antes y después de la fijación, realmente
en este caso principalmente, no hay una supresión. Esto corresponde a una supresión por fijación anormal del 95%, y es más o menos lo mismo para las irrigaciones calóricas frías y calientes. Entonces, lo que podemos encontrar en este paciente es que también demuestre algún tipo de anomalía en el seguimiento en la prueba de rastreo pendular bilateral. Si la anomalía se presentara únicamente en una dirección del nistagmo, entonces el paciente tendría una anomalía unilateral en el seguimiento del rastreo pendular. Una cosa de la que debemos asegurarnos es que el paciente esté realmente mirando el punto de fijación. ¿Cómo sabremos esto? Cuando estamos usando las gafas de videonistagmografía, entonces veremos que la pupila del paciente se hace más pequeña, inmediatamente se enciende la luz de fijación. Entonces hay que verificar el seguimiento de instrucciones en ese caso. Si es que vemos que la pupila no realiza ningún cambio y vemos pues que realmente no hay una supresión por fijación. Una vez determinemos que el paciente sí está viendo la luz y confirmamos que efectivamente hay una falla en la supresión por fijación, tiene el mismo significado que una anomalía en el seguimiento lento. Entonces es una lesión central que puede estar localizada en diferentes puntos del sistema nervioso central, como la corteza, el puente, el cerebelo, y que es más común en pacientes con lesiones de la línea media del cerebelo. En la prueba calórica, por naturaleza, se aceptan ciertos artefactos y debemos reconocerlos y eliminarlos de ser necesario para la interpretación. Una de las cosas que sucede en el análisis por computador es que el computador trata de seleccionar los nistagmos y de allí calcular la velocidad de la fase lenta. Este proceso puede tener algunas fallas y no ser del todo perfecto, porque a veces el sistema puede omitir algunos nistagmos o al contrario puede identificar como nistagmos algunos trazos que no lo son. Entonces es importante verificar las tres áreas que mencionamos para asegurarnos pues que los nistagmos a analizar están limpios y que de hecho representan las velocidades de fase lenta. Cuando hagamos esto, debemos tener en cuenta que cuando hay nistagmos consecutivos, ellos no deben tener más que unos pocos grados de diferencia. Por ejemplo, si un nistagmo es de 20 grados por segundo y el siguiente es de 5 grados por segundo, uno de ellos no está bien. ¿Usualmente cuál? Pues usualmente aquel que se parece a sus vecinos es el que debemos considerar como real. En este proceso podemos limpiar los trazos para obtener mejores valores. La consecuencia de no limpiar los trazos se ve aquí. Pues vemos que estos puntos están como lejos del pico de los nistagmos y pues son puntos que van a afectar la medición a la hora del cálculo. Entonces vemos que aquí el resultado de la debilidad unilateral fue el 33%, pero si limpiamos estos puntos, ya la respuesta de la debilidad calórica va a ser normal, pasa a un 19%. Entonces esto aplica para estos casos donde los nistagmos están muy por fuera de los límites. Otro tipo de artefacto es cuando una irrigación produce resultados que son sustancialmente diferentes de los otros. Por ejemplo, en la gráfica a mano izquierda, la forma de la irrigación derecha con calor es mucho menor
que todas las demás irrigaciones. Entonces, en este caso el resultado no es interpretable, pues esto corresponde a algo anormal. Pero si de hecho repetimos esa irrigación, en la mayoría de los casos la respuesta aparecerá al mismo nivel que las demás, así que la prueba pues al final será normal. En otras ocasiones, una irrigación es sustancialmente mayor que las demás. Y típicamente esto sucede con la primera irrigación caliente. En este caso, pues vemos que no es la caliente, sino que es la irrigación fría del oído derecho, la que es mayor que todas las demás, lo que ocasiona que el valor de la debilidad unilateral esté demasiado al límite. Entonces, en este caso lo que yo haría sería repetir esa irrigación con frío al lado derecho, pero por alguna razón esto no cambia, entonces trataría de repetir la otra, la caliente, de ese mismo oído, del derecho. Algo que puede suceder en esta respuesta con calor es que se haga más grande. Entonces allí pues confirmaríamos que hay una debilidad calórica izquierda. Muchas veces cuando vemos estos casos es simplemente un efecto del orden en que se realizan las irrigaciones. Como ya lo hemos mencionado, la primera suele ser con calor, pero en ocasiones no es la primera sino la segunda la que se ve así como mucho más grande. Y generalmente esto se considera un artefacto y debe repetirse. Pero he visto también casos en donde la repetimos y resulta igual. Y cuando miramos la historia de estos pacientes, tienen una historia de migraña vestibular. Y de nuevo, no debemos sobreinterpretar este hallazgo, pero si vemos algo así que es replicable y que tal vez el paciente tenga dificultades con la supresión, puede relacionarse con alteraciones de las respuestas en los núcleos vestibulares y asociarse con una migraña vestibular. Algo que puede ayudar a confirmar este hallazgo es cambiar al paciente a la posición prona, haciendo que la excitación y la inhibición se reviertan. Y de hecho, se esperaría que el paciente tenga una respuesta mayor a la irrigación fría en ese oído. Para terminar, aquí está el resumen de los hallazgos de la prueba. Las anomalías comunes en la prueba calórica, la localización y su valor clínico. Vemos que la debilidad unilateral tiene un alto valor clínico, lo que significa una lesión vestibular periférica que incluye el canal semicircular lateral o la porción superior del nervio vestibular en el oído débil. La preponderancia direccional tiene un valor clínico bajo, sin valor para la localización. La debilidad bilateral tiene un valor clínico moderado que indica una lesión vestibular periférica en los dos oídos o algunas veces una lesión vestibular central. La hiperactividad tiene un valor clínico moderado que indica una lesión central, más probablemente del cerebelo, y las fallas en la supresión por fijación tienen un valor clínico también moderado que indican pues más una lesión de tipo central. Solo para resumir, la prueba calórica, aunque no está identificando una etiología específica, sí nos ayuda hasta ahora. Históricamente se ha demostrado que es una de las pruebas más útiles para detectar lesiones periféricas unilaterales. Con la introducción del BIHID, la necesidad de completar una prueba calórica bitérmica con 4 irrigaciones ha disminuido, pero en algunos casos todavía la prueba calórica puede ser necesaria para determinar el sitio de la lesión con un alto nivel de confiabilidad. Gracias por su atención.